empezamos por los demostrativos, porque por así decirlo, aquí es donde empieza un poco todo el tema de los principales cambios, los cambios más importantes entre el latín y el español. El latín, como deberíamos saber de clase de latín, tenía 3 series de demostrativos: ic, aic, oc, iste, ista, istud, ille, illa, illud. Este, ese, aquel. Cercanía al hablante, cercanía al oyente, lejanía a ambos. Entonces vemos que el reparto en latín es prácticamente igual que el reparto en español. Los pronombres, los determinantes en sí mismos han cambiado, pero el reparto, la distribución, es decir, el hecho de que sean 3 series de cercanía al hablante, al oyente y lejanía a ambos, es prácticamente igual entre el latín y el español. Además, en latín, aparte de estos 3 demostrativos, teníamos 3 fóricos: ipse, ipsa, ipsum, is, ea, id, idem, eadem, idem. Ipse es enfático, es decir, el mismo quien sea o el propio quien sea. Is es simplemente anafórico, hace referencia a algo que ya se ha mencionado, e idem hace hincapié en que es el mismo que se ha mencionado. No voy a entrar en más explicaciones porque, insisto, esto se supone que nos lo sabemos de latín, así que vamos a lo que nos interesa. El desgaste fonético, de todo esto habíamos hablado en la primera clase de morfosintaxis, ¿no? El desgaste fonético va a hacer que se pierdan tanto ic como is y por consiguiente también idem. Vemos que son determinantes con muy escaso cuerpo fónico, entonces acaban perdiéndose. Y a causa de la desaparición de ic va a comenzar una cadena de cambios o una serie de cambios en cadena, que también lo podemos decir. Entonces, ic, que es el que significaba este, se pierde. Y entonces ese hueco va a ser rellenado por iste, que en latín significaba ese, pero que en español pasa a este. O en español medieval también aqueste. Luego, ille, que es la lejanía al hablante y al oyente, se queda tal cual, se queda en su mismo puesto, simplemente que también con este refuerzo pasa a aquel. Entonces vemos este mismo refuerzo, ac, aqueste, aquel, pero ille en sí mismo no se mueve. Y ahora lo que vemos es que queda un hueco. Tenemos en principio este, la cercanía al hablante, y aquel, todo lo demás. Pero queda un hueco, el de la cercanía al oyente. Bueno, hay muchas otras lenguas, por ejemplo el inglés, también otras lenguas romances como el italiano, el francés, etcétera, que solo tienen 2 series de demostrativos: la cercanía al hablante y todo lo demás. Precisamente por eso, porque en este reajuste se pierde el paso intermedio, vamos a decir. En cambio, en español, el español junto a otras lenguas romances es una de las que conservan los 3 grados que tenía el latín. Entonces, para compensar este desfase, se toma el fórico ipse y vemos que la evolución de ipse es ese, que también en español medieval puede tener refuerzo aquese. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí las 3 series de demostrativos del español: este, ese, aquel. Y ahora nos quedamos con esto de ille, que vemos que es el único que no se mueve de casilla, aunque tenga este refuerzo ac, pero es el único que no se mueve de casilla. En latín era la lejanía, en español es la lejanía. Bueno, pues de ille también vamos a tener en la evolución a las lenguas romances y concretamente al castellano, que es en lo que estamos, va a surgir, como digo, también el artículo definido, el, la, etc., y el pronombre de tercera persona no reflexivo, que, como sabemos de clase de latín, en latín no existía propiamente un pronombre de tercera persona no reflexivo, sino que justamente se tomaban las formas de ille. Bueno, pues ya estaba ahí en el propio latín. La cuestión del artículo definido la vamos a retomar un poquito más adelante en esta clase. Luego, el anafórico is es sustituido definitivamente por los demostrativos con función anafórica. Precisamente uno de los motores del cambio de todo este reajuste de demostrativos es en parte la pérdida de la carga deíctica, es decir, la pérdida de esta función demostrativa deíctica, ¿vale? Entonces, de hecho, esa es una de las razones por las que ille, que en principio significa aquel, va a pasar al artículo, porque en una de sus funciones va a perder fuerza gramatical, va a perder fuerza deíctica, y de ser demostrativo va a pasar a ser simplemente artículo.
¿Vale? Pues todo eso, ¿no? Tenemos todas esas ideas en la cabeza, entonces el anafórico is es sustituido definitivamente por los demostrativos con función anafórica, ¿no? Igual que en español usamos este, aquel, no propiamente de forma deíctica para señalar lejanía o cercanía, sino simplemente para referirnos a algo que ya se ha mencionado, ¿no? Algo con función anafórica. Entonces sabemos que no hay descendientes de is en español, entonces lo que en latín se usaba is, en español simplemente se van a usar demostrativos que han perdido parte de la carga deíctica. Y luego habíamos hablado también de los otros dos fóricos, ipse, que significa, por ejemplo, el propio Julio César luchó en la batalla. Pues eso sería ipse Caesar. Y luego idem, que señala que es exactamente lo mismo que se ha mencionado, ¿no? Pues bueno, estos dos también se pierden con estas funciones en español y son sustituidos por el medieval medésimo, que luego evoluciona a mismo. Y en mismo es más difícil ver la etimología, pero en medésimo todavía se puede ver, también un poco difícil, ¿no? Pero se puede ver que medésimo es una forma reforzada de ipse, ¿no? Entonces, con esta partícula met que ya encontramos en los pronombres latinos, luego ipse y luego imus, ¿no? Entonces, metipsimus, medésimo, mismo. Y vemos que en español mismo puede significar la identidad, es decir, este énfasis, ¿no? El propio Julio César, el mismo Julio César en persona, ¿no? Pues ese, el mismo Julio César. Mientras que, por ejemplo, pues quiero la misma cerveza. Eso sería idem, ¿no? Entonces vemos que ipse e idem se mezclan en el español mismo. Y ya por último tenemos que ver de dónde sale esa e final de este y ese. Si nos fijamos, por ejemplo, los plurales masculinos son estos y esos. Entonces esperaríamos que el singular masculino fuera esto y eso. Sin embargo, eso es neutro. Cuidado, el masculino es este y ese. Entonces, ¿de dónde sale esta e final? Aunque las formas nominales en general, como sabemos, proceden del acusativo o del caso oblicuo, como también lo habíamos llamado, en estos casos, es decir, en este y en ese, podrían proceder no del acusativo, sino del nominativo, ¿no? Entonces, si lo vemos, pues lo vamos a ver muy, muy claro, ¿no? Este procede de iste, que es el nominativo, ese procede de ipse, que es el nominativo, ¿no? Entonces, bueno, la evolución fonética está bastante clara. Ahora, sí que es raro que todo proceda del acusativo y que concretamente el masculino singular de este y de ese no procedan del acusativo, sino del nominativo, ¿no? Entonces, ahí hay una cosilla rara, vamos a decir. Entonces, aquí, pues la gente se ha puesto a pensar y es posible que sí que procedan también del acusativo, pero que entonces habría homofonía con el neutro, ¿no? Entonces, istum, acusativo masculino, istud, acusativo neutro. Las dos formas dan esto. Entonces, es posible que ante esta homofonía de forma masculina y neutra, por la razón que fuera, esto se quedó para el neutro y este se, vamos a decir, se creó a posteriori para marcar que es masculino. Otra vez, esto pues queda un poco raro porque al fin y al cabo esto rompe un poco el paradigma, rompe un poco la analogía de que, otra vez, si el plural es estos, esos, es raro que el singular sea este, ese. O en todo caso, a lo mejor a partir del singular, este ese podría haberse hecho un plural analógico estes eses, que si no me equivoco es así en portugués, no estoy muy seguro, pero creo que sí, ¿no? Y sin embargo no, vemos que hay una especie de desfase entre el singular y el plural, ¿no? Entonces no se termina de explicar muy bien. También es posible que haya influencia de una falsa restitución tras apócope, es decir, que la forma esto quizá podría haberse apocopado en est y que luego cuando en época de restitución de apócopes y todo eso, ya no se restituyera esto porque habría colisionado con el esto neutro, sino que se restituye como este, ya que además, como la mayoría de apócopes son de e, pues cuando se restituyen las apócopes que se restituyen, lo que se restituye es una e. Ahora, esto pues también está cogido por los pelos, a mí no me convence, pero bueno, esto son las cosas que se dicen para justificar cosas que simplemente son así por lo que sea. La lengua también es caprichosa, ¿no? Pero bueno, aquí está expuesto. Con esto terminamos el tema de los demostrativos. Vamos ahora a los artículos.